Israel y el Líbano han acordado un alto al fuego de 10 días. Esto según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que Beirut se ha comprometido a detener los ataques de Hezbollah contra Israel. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Tras el anuncio de tregua hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la organización Hezbollah, considerada terrorista por Alemania, afirma que cualquier alto al fuego no debe permitir la libertad de movimiento de Israel dentro del Líbano. Rusia ha lanzado su mayor bombardeo contra Ucrania en lo que va de este año. Ciudades de todo el país fueron atacadas por oleadas de drones y misiles. Kiev contraatacó con el bombardeo de un puerto en el sur de Rusia. Y en Chile, el gobierno que encabeza el presidente José Antonio Kast ha puesto freno a la regularización masiva de migrantes. Hoy Chile deportó a decenas de personas a Bolivia, Ecuador y Colombia. Estados Unidos anunció hoy que Israel acordó un alto al fuego de 10 días con el Líbano para detener la ofensiva militar que las fuerzas israelíes lanzaron en ese país tras el comienzo de la guerra de Irán. El acuerdo, que entró en vigor hace ya una hora a la medianoche en Oriente Medio, prevé que el gobierno de Beirut detenga además los ataques contra Israel de Hezbollah, una milicia considerada terrorista por varios países. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Donald Trump afirma que mantuvo conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump afirma además que ha ordenado al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio que colaboren con Israel y con el Líbano para lograr una paz duradera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aseguró que invitará a la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al primer ministro libanés, Joseph Aoun, para celebrar las que serían las primeras conversaciones de alto nivel entre ambos países desde el año 1983. Escuchemos. Como ya saben, nos vamos a reunir con Netanyahu y con el presidente del Líbano. Hoy mantuve una conversación muy positiva con ambos. Van a establecer un alto el fuego que va a incluir a Hezbollah. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó la tregua de 10 días como una oportunidad para un acuerdo de paz histórico con el Líbano. Sin embargo, insistió en el desarme de Hezbollah como una precondición para el alto al fuego. La milicia chiita opera como una fuerza paralela a las Fuerzas Armadas libanesas y es considerada un grupo terrorista por la Unión Europea y varios países de la región. Israel justifica su ofensiva como una represalia por los ataques de Hezbollah contra los pueblos del norte de Israel. Sobre el terreno, el sur del Líbano sigue sufriendo graves daños por los ataques israelíes. Israel ha reiterado su intención de convertir todo el territorio al sur del Litani dentro del Líbano en una zona prohibida para Hezbollah. Ampliamos ahora informaciones con los periodistas Maya Siminovich en Tel Aviv y Joan Cabasés en Beirut. A los dos, buenas noches. Y Maya, mencionábamos que la tregua comenzó a la medianoche hora local. ¿Se ha cumplido hasta ahora en Israel? Hola, Carol. Se ha cumplido hasta ahora, aunque en las horas previas y los minutos previos ha habido varias ráfagas de misiles desde Líbano hacia Israel y ataques israelíes que no cesaron. De hecho, en las últimas 24 horas el ejército israelí dice que ha bombardeado unos 360 objetivos de Hezbollah, almacenes de misiles, lanzaderas, centros de mando, diferentes lugares en diferentes puntos del Líbano. Y como suele ser en estos casos, por lo menos en esta región del mundo, antes de que entre en vigor un alto el fuego, hay un aumento del fuego por las dos partes y esto ya se esperaba. De hecho, ha habido unos cuantos heridos en el norte de Israel, 2 de ellos graves, y por ahora silencio. Joan, ¿cómo están las cosas en el Líbano, en Beirut? Pues aunque sea a diferente escala en comparación con Israel, ha sucedido lo mismo. La última hora antes de la entrada en vigor del alto el fuego esta pasada medianoche ha registrado una gran ráfaga de ataques israelíes y parece ser que alguno de estos ataques se ha producido justo después de la medianoche. Algunos de estos ataques se han producido contra edificios residenciales, especialmente en la ciudad de Tiro, según nos explican algunos residentes de
de esa ciudad. También ha habido otras informaciones que no hemos podido confirmar de ataques aéreos en los municipios meridionales de Hiam y de Divin. Ahora, una de las mayores tensiones o uno de los mayores peligros para la supervivencia de este nuevo alto el fuego es la tensión sobre el terreno entre los milicianos de Hezbollah y los soldados israelíes. Después de 46 jornadas consecutivas de guerra abierta cuerpo a cuerpo, se hace difícil pensar que puedan bajar las armas de golpe. Maya, y a propósito de esta tregua entre Israel y Líbano, ¿cómo ha sido recibido ahí en Israel este anuncio? Ha sido muy criticado por todos los partidos políticos que se han pronunciado en contra. Decían que tendría que ser un alto el fuego cuando Israel está fuerte, no cuando se lo impone Estados Unidos. Hay una comprensión, o se entiende esto como una presión de Irán hacia Estados Unidos, que Estados Unidos ha concedido incluir al Líbano, más bien a Hezbollah, en esta tregua que también se está manteniendo por ahora con Irán, y que Israel ha tenido que ceder. Esa es más o menos la narrativa de la mayor parte de la gente que se opone. Los habitantes del norte se oponen vehementemente porque consideran que volver a sus casas ahora, en realidad están ahí todos en sus casas, significa que dentro de 10 días, si no antes, va a continuar la misma tónica de ataques desde el Líbano. Y también hay un punto muy importante, que es el de los soldados que están en el Líbano, muy profundamente en el Líbano. Muchos soldados que han dicho hoy, según el Canal 12, que no tenían noticia de que se podía producir un alto el fuego y tenían misiones encomendadas por el escalafón militar, que no parece ser que siempre está acorde con el político. Y ahora mismo, pues como decía Joan, hay un montón de soldados ahí que están combatiendo. ¿Se van a retirar? ¿No se van a retirar? Netanyahu ya ha dicho que no se van a retirar, que las conquistas territoriales van a permanecer desde el punto de vista israelí. Así que la situación ahora es de muy tensa espera. Joan, la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos es entre Israel y el Líbano, pero quien combate contra Israel es Hezbollah. ¿Qué dice esta milicia sobre esta tregua? ¿Ha confirmado Hezbollah si forma parte de ella? Por el momento, Hezbollah sí que ha dado a entender que forma parte de este alto el fuego. Hay que tener presente que Hezbollah y su aliado Irán se atribuyen el mérito de este alto el fuego. Ellos alegan que el mérito de este alto el fuego tiene que ver con la presión que Teherán ha ejercido en las negociaciones con Estados Unidos para lograr un cese de carácter regional. Además, hemos visto cómo Hezbollah ha pedido a los ciudadanos de Líbano que esperen a regresar al sur del país hasta que la entrada en vigor del alto el fuego sea clara y definitiva. Esto es también una manera implícita de decir que Hezbollah se va a adherir a este alto el fuego. De hecho, hay que decir que a esta hora, a las 12:30 de la madrugada en hora local libanesa, ya tenemos colapsos en algunos puntos de las carreteras que llegan o que llevan al sur del país y vemos a ciudadanos ansiosos por regresar a sus comunidades. Tenemos que recordar que Israel ha bombardeado todos los puentes sobre el río Litani, pero hay rumores de que alguno de estos puentes se va a reconstruir esta misma madrugada para que los civiles puedan regresar durante las primeras horas de la mañana. Maya Siminovich en Tel Aviv, Joan Cabasés en Beirut. Gracias a los dos por habernos acompañado. A vosotros. Y en medio de una intensa actividad diplomática, Pakistán presiona para que se celebre la próxima ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, con el fin de garantizar un fin duradero de la guerra en el Golfo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegó a Doha este jueves para reunirse con el emir de Qatar tras mantener conversaciones en Arabia Saudita. Sharif se desplazará posteriormente a Turquía en el marco de los esfuerzos por aliviar las tensiones en la región. Al mismo tiempo, el jefe del ejército de Pakistán mantuvo conversaciones con altos cargos iraníes en Teherán y crece también el optimismo de que la guerra de Irán podría estar cerca de su fin, ya que un mediador pakistaní clave ha logrado un avance en cuestiones espinosas, según asegura la agencia de noticias Reuters. Cambiamos de tema, vamos ahora hasta Ucrania, porque ese país ha sufrido el mayor ataque ruso en lo que va de este año. 19 personas murieron y hay un centenar de heridos tras la ola de bombardeos registrados en la madrugada de este jueves. También la capital, Kiev, fue blanco de los ataques. Ucrania respondió golpeando depósitos de petróleo en la anexionada península de Crimea y en un puerto al sur de Rusia.
El ataque ruso, el mayor de este año, ocurrió de madrugada y en diferentes oleadas de misiles y drones. Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar la mayoría de los proyectiles, pero no todos. Entre los supervivientes del ataque nocturno, esta pareja, vecinos de Kiev, que lograron salir ilesos. Nos cubrimos con una manta cuando llegó el primer ataque. Mi novia me dijo, levantémonos, pero le contesté que era mejor esperar. Y entonces llegó el segundo ataque y todo saltó por los aires. Fue terrible. Gracias a Dios que no nos levantamos, tuvimos suerte. Según las autoridades ucranianas, posteriores ataques golpearon a equipos de emergencias y de rescate que atendían a los heridos. En el puerto de Odesa, al sur de Ucrania, al menos 8 personas murieron tras los ataques. El enemigo lanzó un ataque masivo en Odesa. Hay daños en zonas residenciales y en infraestructura civil y portuaria. Los bomberos extinguieron las llamas en diferentes puntos. Otra de las ciudades atacadas por Rusia fue Dnipro, en el centro-este de Ucrania, donde viviendas y edificios públicos fueron golpeados. El edificio que más daños ha sufrido es de gran valor arquitectónico. Solía ser la sede del Centro Cultural de la Iglesia Ortodoxa Rusa, una biblioteca, y se celebraban conferencias sobre las relaciones entre los dos países. Escuché un estruendo extremadamente fuerte y duró un rato largo. Y después otro. Me sentí en shock, con miedo y desesperada. Condeno a la llamada nación hermana. Ucrania ha respondido a Rusia lanzando drones sobre la ciudad portuaria de Tuapse, a orillas del Mar Negro, donde fue alcanzado un petrolero y 2 personas murieron. Mientras, el presidente Volodymyr Zelensky, de visita en Países Bajos, recibió un homenaje por su valor y el del pueblo ucraniano durante 4 años de guerra. Zelensky aprovechó para pedir que Rusia no quede impune. Y con más informaciones se encuentra el periodista Ricardo Marchini, a quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. Ricardo, buenas noches. Ucrania parece estar teniendo problemas con su capacidad para interceptar misiles. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre esto, Ricardo? Buenas noches desde Báltico. Pues el propio Zelensky y los Países Bajos lo ha dicho hoy muy claro, tienen una escasez muy preocupante de misiles interceptores, precisamente aquellos misiles que pueden derribar misiles balísticos rusos, que son los que más daño hacen en infraestructuras tanto civiles como militares. Especialmente necesitan los misiles Patriot, que ahora mismo Estados Unidos, Trump, no quiere entregárselos a Ucrania, no los está vendiendo, tampoco los proporciona a Ucrania a través de los socios europeos, con lo cual esa es ahora mismo la gran flaqueza de los ucranianos, que por otra parte sí que han conseguido desarrollar un sistema muy efectivo de derribo de drones. De hecho, la mayoría de los drones rusos, más del 90% de los drones rusos que lanza este país terminan siendo derribados. No así con esos misiles balísticos rusos que, como decimos, son los que más daño hacen, especialmente a la población. Ricardo, y mientras ataca Ucrania, Rusia parece aumentar la presión sobre Europa. Incluso el Ministerio de Defensa ruso publicó una lista de lugares en Europa donde se producen drones para Ucrania. ¿Es esto una amenaza directa? Pues hay que tomarlo así, porque el propio expresidente ruso Dmitry Medvedev ha dicho que ese listado es literal, que son un listado de objetivos y que atacarlos o no dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Es casi fantasía pensar que Rusia va a bombardear estos lugares, porque son lugares en Alemania, en Italia, en Portugal, incluso en Madrid, en España, pero lo que se abre la puerta, evidentemente, al poner nombre y apellidos a estas empresas que, según Moscú, fabrican componentes de drones, se abre la puerta a que grupos de sabotaje o de terrorismo pues ataquen por su cuenta y riesgo estas instalaciones. Es una amenaza directa, sin duda alguna. Rusia se ha esforzado en presentarlo de esta manera y hay que tomárselo así. Ricardo Marchini, en Tallinn, Estonia, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y ya nos acompaña Belén Palancar, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica para hablar de los efectos económicos de esa guerra en Oriente Medio. Belén. Así es, Carol. Vamos ahora con este otro conflicto, y es que la guerra en Oriente Medio, como decías, está golpeando fuertemente al sector aerocomercial. Las aerolíneas ya no solo se enfrentan a mayores costos, sino también a una posible escasez de queroseno en Europa. Ante esta situación y la advertencia de carencia de este combustible, la Comisión Europea prepara un plan de emergencia
según un borrador al que ha tenido acceso la agencia Reuters. Además, la Agencia Internacional de Energía advierte que la Unión Europea tiene unas 6 semanas de abastecimiento de combustible de aviación si persisten las disrupciones energéticas ligadas a la guerra con Irán y al bloqueo de suministros en el estrecho de Hormuz. Vamos en este punto a ampliar este tema con nuestro analista financiero, Ezequiel Daray. Ezequiel, el combustible ha subido de precio aquí en Europa, pero ahora podría haber escasez. ¿Por qué es incluso más urgente la situación del queroseno utilizado por las aeronaves? Es mucho más grave, Belén, porque el 30% del queroseno que utilizan las aerolíneas europeas se importa y de las importaciones el 75% proviene del Golfo. Por eso están hablando la Agencia Internacional de Energía de escasez en el mes de junio. Y junio es el mes donde comienza a moverse la gente por el turismo de verano. Para los países del sur podría ser una terrible noticia. ¿Y cómo funciona el mercado de combustible? Obviamente, como las aerolíneas venden pasajes a plazo y ya tienen los pasajes vendidos a un precio fijo, también hacen contratos con los proveedores de combustible para asegurarse un precio fijo y una provisión en los próximos meses, a muchos meses. Bueno, en la situación actual, los proveedores le están asegurando la provisión a no más de un mes, con lo cual la situación es grave. KLM, por ejemplo, ha incurrido ya en algunas cancelaciones. Sin embargo, aquí en Alemania, la ministra de Economía, Katrin Reiche, aseguró que Alemania tiene su propio refino de queroseno y no hay problema ni en Múnich ni en Frankfurt, que son los principales aeropuertos. Y Ezequiel, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los 27 miembros medidas para atender esta situación. ¿Qué alternativas existen para manejar esta escasez? Bueno, Belén, si bien lo vamos a conocer la semana que viene, el plan requiere actuar rápidamente. La Comisión Europea no quiere cometer errores del pasado y quiere atender esta situación antes de que escale. Y como no pueden controlar la oferta, porque acá lo que falta es oferta de combustible, lo que van a intentar es controlar la demanda. ¿Cómo? Bueno, promoviendo que se reduzca una buena cantidad de vuelos de las empresas por temas comerciales, que se haga teletrabajo o reuniones virtuales. También que los funcionarios públicos reduzcan mucho sus viajes de trabajo en avión y buscar sustitutos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los trenes. Están pidiéndole o le van a pedir a los estados que subsidien los boletos en trenes, como por ejemplo hace países como España, que los ha reducido en un 30%. Pero para países como Alemania esto sería un problema porque la red de trenes ya está colapsada por un exceso de frecuencia y agregarle más tránsito podría ser un problema y tal vez no ser una opción viable. Con lo cual, de momento, hasta la semana que viene que conozcamos el plan, todas las opciones están abiertas. Y aquí se lo contaremos. Ezequiel Daray, muchas gracias por esta conexión. Nos vamos a la región. José Antonio Cast ha presentado un ambicioso plan de más de 40 medidas fiscales recogido bajo un proyecto de ley que presentará en los próximos días al Congreso chileno. Entre sus iniciativas, una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas o incentivos a la repatriación de capitales. Una de las medidas de más calado pretende ser la reducción del impuesto a empresas. Esta mega reforma de Cast ya ha cosechado críticas entre la oposición. Un mes tras su llegada a la presidencia de Chile, José Antonio Cast se dispone a aplicar reformas de gran calado. La medida más importante es la bajada del impuesto de sociedades del 27 al 23%, que beneficiaría, según el gobierno, a unas 150.000 empresas. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Su objetivo es terminar su mandato en 2030 reduciendo el desempleo al 6,5%, que la tasa de crecimiento suba al 4% y reducir la deuda del Estado. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo,
más seguridad y más esperanza. A la espera de esta reforma, lo que ya sí siente la ciudadanía es el alza de los precios del combustible. Es ahí donde Cast recortó las subvenciones estatales nada más tomar el cargo. Y esa medida conlleva un encarecimiento del coste de la vida. La oposición critica que la bajada de impuestos a las empresas beneficiará sobre todo a la población con mayores ingresos, y no así a la clase media y los trabajadores. El Gobierno presentará este proyecto de ley en el Congreso en los próximos días. Y aunque la derecha cuenta con más escaños, su aprobación no parece estar asegurada y supondrá una primera prueba de fuego para la gestión de Cast. Para conocer el impacto de las medidas que propone Cast, conectamos ahora mismo con el economista y director de inversiones de GH Capital Invest, Claudio González. Gracias por estar con DW. En primer lugar, ¿qué efectos podrían tener en el empleo, los salarios y el acceso a servicios públicos como salud y educación si la reforma tributaria tiene impacto en la recaudación? Bueno, la reforma que ha planteado el presidente Cast tiene un aspecto que puede facilitar la contratación. En la medida en que las empresas de pequeño tamaño o de mediano tamaño, no las más grandes, sino que las de las pymes, pueden contratar a personas que están en los tramos de ingresos más cercanos al ingreso mínimo y hasta algo superior a eso, se beneficia un crédito tributario. Por lo tanto, lo que se debería esperar es que para estas empresas haya una mayor contratación y eso redunda en que las personas puedan tener acceso a un salario formal con cotizaciones previsionales que hoy día no están teniendo por el mayor nivel de desempleo que existe. Evidentemente que hay una duda respecto de si la recaudación de esta reforma es capaz de sostenerse en el tiempo, pero al menos en estos aspectos parece indicar el camino adecuado. Y, señor González, otro punto. ¿Cree, en su opinión, que esta bajada tributaria que propone Cast se va a traducir en una mayor inversión para Chile, tal y como él busca? Bueno, aquí, Belén, hay un tema esencial que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, la rebaja, como ustedes ya comentaban, la rebaja de los impuestos de primera categoría, es decir, a las empresas, ¿verdad?, desde 27 a 23% para alinearnos de nuevo a la OCDE. Chile quedó un poco más arriba en la tasa impositiva a las empresas que lo que estaba el promedio de la OCDE. Con esto se alinea nuevamente al promedio de la OCDE y, por tanto, debería ser un incentivo a que exista mayor inversión, tanto por la rebaja tributaria a las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, pero también por la invariabilidad tributaria que puede venir asociada a que las personas y empresas que quieren invertir puedan en el largo plazo tener una mayor certidumbre respecto de los impactos de su inversión. Claudio González, economista, gracias por estas aclaraciones. A ustedes. Y hasta aquí la economía, pero seguimos hablando de Chile porque hay más asuntos que tratar allí. Carol. Así es, Belén, porque Chile realizó hoy el primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales como parte del plan de control migratorio prometido por el presidente José Antonio Cast. El vuelo partió por la mañana desde la ciudad norteña de Iquique con 40 extranjeros a bordo y con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador, según informaron fuentes gubernamentales. El subsecretario del Interior, Máximo Páez, prometió que habrá deportaciones por avión y también por vía terrestre. Previamente, el gobierno de Cast había frenado la regularización de más de 180.000 inmigrantes aprobada por el gobierno anterior, a lo que siguió este miércoles una macrorredada nocturna para arrestar extranjeros en situación irregular. Más de 700 funcionarios desplegados en 30 puntos simultáneos de la región metropolitana de Santiago de Chile. Así fue el operativo nocturno del gobierno de José Antonio Cast contra la migración irregular, con foco en Toromazote, el sector de Santiago conocido como la Pequeña Caracas. La nueva ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, estuvo presente en el terreno. Mire, estamos en 30 puntos dentro de la región metropolitana devolviendo la seguridad a nuestro país. Estamos con más de 700 funcionarios entre Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y distintos actores de las municipalidades que nos están colaborando con este control para ver tanto personas que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país, si es que encontramos personas con órdenes de detención, lo que hemos denominado prófugos, y vamos a continuar con este tipo de operativos para...
El operativo es parte de una estrategia de control en zonas críticas de la capital chilena en un momento de creciente preocupación por el avance del crimen, también en otras regiones del país. Nosotros de la Policía de Investigaciones de Chile estamos trabajando principalmente en lo que es la fiscalización de extranjeros y como ustedes pueden ver estamos viendo todos los que están en situación irregular para poder generar el proceso correspondiente y poder hacer toda la parte administrativa para obtener también su identificación. La meta del gobierno conservador es realizar 3 vuelos mensuales para expulsar a unos 120 extranjeros por mes con el objetivo de haber repatriado a cerca de 1.400 personas en el plazo de un año. Y en Perú el escrutinio de las elecciones presidenciales continúa demorándose. 5 días después de una jornada electoral que se extendió hasta el lunes, lo único claro es que la ultraderechista Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta. Todavía no se sabe quién entrará al balotaje porque está muy reñida la pelea por el segundo lugar. El candidato izquierdista Roberto Sánchez se encuentra en el segundo puesto, superando al candidato de derecha populista Rafael López Aliaga con casi 7.000 votos. Con un 93% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori cuenta con el 17,06% de los votos, seguida de Roberto Sánchez con un 11,97% y en tercer puesto, Rafael López Aliaga con un 11,93%. Se estima que el anuncio oficial de los resultados finales pueda tardar aún varios días debido a los márgenes tan estrechos entre Sánchez y López Aliaga. Y España inició este jueves el proceso de regularización de migrantes más grande de su historia. Se estima que la medida beneficiará con permisos de residencia y trabajo a más de 500.000 personas que viven como migrantes irregulares, gran parte de ellos latinoamericanos. La medida está abierta a migrantes que hayan residido al menos 5 meses en territorio español o que hayan solicitado asilo antes de que terminara 2025. Es un pilar de la agenda del presidente de gobierno Pedro Sánchez, que, según argumenta, busca aprovechar el aporte económico de la migración en un país con población envejecida. La regularización ha generado también largas filas en los consulados de los países de origen por solicitantes que buscan obtener la documentación necesaria para este proceso. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.